Hermanos de San Luis, Dios les bendiga. Es un placer para la familia pastoral y aquí en compañía del hermano Oscar, hermana Esmeralda y Valeria, estar al aire. Es este el momento para saludarlos a todos ustedes y esperando que la bendición de Dios sea cada mañana. Bueno, es un nuevo medio que el Señor nos ha permitido para poder llegar no solamente a ustedes, los que ya son miembros de la iglesia, sino potencialmente a llegar a mucha gente en toda la tierra. Para nosotros es un placer y un privilegio podernos dirigir en esta mañana de escuela dominical desde nuestra casa. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cómo los hemos extrañado, cómo deseamos verles, pero bueno, gracias al Señor por este medio podemos estar aquí saludándoles, deseándoles la bendición de Dios, deseando que la presencia de Dios esté con ustedes. Nos vamos a gozar quizás en este ratico, que podamos compartir, que podamos sentir que estamos unidos con el corazón, que estamos aquí dándole la gloria al que lo merece, al que todo lo puede y al que todo lo sabe. Vamos a alabar al Señor. Los invitamos a que usted, junto con todos los que estén a su alrededor, canten con nosotros allá en casa. Alabemos a nuestro Dios y sintamos la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un minuto nada más.
misericordia es grande para con nosotros, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendita es la gloria de Dios. Las circunstancias Oh, adversas de la vida. gloria a Dios. Tú permaneces fiel. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Como el Señor nos ha dado grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros afiancemos nuestra fe y comprobemos la grandeza de su poder, vamos a hacer algunas oraciones. Inicialmente vamos a hablar por la niñez de nuestra iglesia. Ellos son el futuro y la esperanza de la iglesia y de las naciones. También incluyamos en esta oración a nuestros adolescentes y a toda nuestra juventud. Para esto yo le voy a pedir el favor a la hermana Esmeralda para que ella nos lleve a la presencia del Señor pidiendo por esta necesidad. Soberano Dios, siempre Soberano Señor, en esta hora, Señor, estamos delante tu de tu presencia, Proclame su nombre, Jesús. estamos Yo delante digo, de sí, ti. en En el poder de tu Todos los santo. adolescentes, por favor, los adolescentes, Señor, Tú eres nuestro marcador, tú eres nuestro socorro, Señor. Gracias a tu vida, para siempre, Jesús. Señor, nuestra mujer que seas guardado, Señor, escondido el Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Pedimos por nuestros adolescentes, Señor Jesús. Los jovencitos que también necesitan de ti, Padre Santo. Guárdalos, protégelos, por los jóvenes de la iglesia, Señor. Necesitamos jóvenes esforzados, jóvenes valientes, Señor, con la mirada puesta en ti, Jesús. Ayúdalos, Dios de la gloria. Ayúdalos, Padre Santo. Guárdalos, Señor, que se guarden para ti, Señor. Porque esta la nueva generación se levantará para proclamar que tú eres Dios todopoderoso. Bendito sea, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, y tu sabiduría Aleluya. sea con ellos, Aleluya. en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente vamos a orar por nuestras familias en general, por los esposos, los padres, los hijos, los hermanos y por todas las personas que comparten los hogares, bien sea tíos, sobrinos o cualquier otro familiar cercano o lejano. Para esta parte queremos pedirle el favor a mi esposa para que ella tome la dirección de esta oración. Señor Jesucristo, aquí estamos invocando tu nombre sobre todas las familias de la iglesia en general. Porque Todas las tú familias, Señor, de la gloria se guardando los hogares, las parejas, los matrimonios, los padres, dando bendiciones, Señor. Guarda todas las familias de la iglesia, Señor, escóndelas en el hueco de tu mano. Aumenta la fe, abre estos momentos de gracia y bendición. Aumenta la fe, la bendición poderosa, Señor, continuar adelante. Oh, Señor, guarda cada hogar, Señor, provee cada familia que necesite cada familia. Tú eres nuestro proveedor, fortaleza. Haya mucha salud, y estamos bajo cobertura. Bendice cada pareja, bendice cada hogar de la iglesia, Señor. Oh Dios, Señor, Dios de la gloria, en tu nombre, Jesús.
En tu nombre, mi Señor, gloria a Dios, guárdame de los hijos, Señor. y nos hagas sensibles a tu palabra y al consejo oportuno. Amén, gloria a En Dios. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra necesidad grande que el mundo tiene es el de conocer a su Salvador, a su Dios. Y la única manera, o una de las formas más importantes, es a través de las misiones. Para esta parte, yo le voy a pedir el favor al hermano Oscar para que él ore por la obra del Señor, tanto local aquí en San Luis, como en Colombia, y a favor de todas las naciones de la tierra. Amén. Señor Jesús, Padre Bendito Dios y celestial, Padre esta mañana, celestial, Señor, invocamos tu Dios, nombre, Padre. pidiéndote Tú por eres grande y nuestros maravilloso, Señor misioneros, Jesús. aquí los locales, las hermanas, señores, Colocamos a los misioneros locales, el comité de evangelismo, Señor Jesús, de aquí de San Luis, que los ayude, Señor Jesús, en cada refán, en cada reunión, los familiares que se reúnen en los cultos, Señor Jesús, de compartir bendice la los palabra, hermano poderoso, la bendición también te pedimos prueba, Señor Jesús, por cada misionero nacional, Señor, en cada rincón de Colombia, donde hay un hombre predicando tu palabra, Señor, a ellos, a sus familias, guárdenos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesucristo. Oh, te pedimos también, Señor, por los misioneros en cada rincón del mundo, Señor. Bendito Dios, guárdalos, Señor. Dale de nuevo, Señor, valor para que prediquen, para que sean enseñando, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, Señor, porque el mundo necesita conocer que Jesucristo es la única alternativa, Señor. Bendito cada misionero, Señor Jesús. Guárdalos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, que la misión siga adelante, tanto local, nacional e internacional, Jesucristo. Donde hay cada misionero, y por todos los lugares donde este virus ha contagiado al mayor número de personas, que entiendan que necesitan un Salvador y un Sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ha llegado una parte también muy importante de esta escuela dominical. Recordando que la escuela dominical es un espacio muy importante por medio del cual se enseña la palabra, se instruye a la iglesia de cuál es la voluntad de Dios, y a través de la Biblia es que nosotros podemos descubrir grandes secretos de Dios y encontrar preciosos regalos, perlas que se encuentran en alguno de los 66 libros que constan las Santas Escrituras. Para esto voy a pedirles el favor a ustedes que están en casa viendo esta transmisión dominical, pastoral, que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y la razón es porque el tiempo está cerca. En esta escritura, que a manera de visión apocalíptica Dios le permitió a Juan, cuando él estaba en la deportación en Patmos,
encontramos allí que hay unas bienaventuranzas, sobre todo en 3 cosas que son de suma importancia para todos los que siguen a Jesucristo y viven la vida cristiana. Y ellas son: bienaventurados los que leen. Esto nos da pie a nosotros para resaltar la importancia que tiene leer la palabra de Dios. Se dice que es el único libro, la Biblia, que cuando se lee el autor está presente. Y es una realidad, porque a través de la lectura de la palabra de Dios es como nosotros podemos recibir el conocimiento de Dios y cuáles son los parámetros que nosotros debemos seguir para poder vivir bien y con éxito la vida cristiana. También hay una bienaventuranza para los que oyen las palabras de esta profecía. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creo que es un espacio muy importante el que nosotros debemos aprovechar en estos momentos, como es el de agudizar mucho más nuestro oído para oír la voz de Dios. Es de gran importancia oír la voz de Dios. Después de que cotidianamente se oyen tantas voces, se comparten tantos mensajes a través de los dispositivos móviles, a través de tantas cosas que se comentan, que se escriben y que se ven en los diferentes medios de comunicación, hacer un pare y reflexionar acerca de lo que Dios nos quiere decir. Y una de tantas maneras como Dios nos habla es a través de su palabra. Pero también es necesario destacar la bienaventuranza que Dios nos hace a todos en este texto, y es: bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Guardar la palabra, ponerla por obra, o sea, practicarla, es de todo lo más importante, porque guardar la palabra, o sea, ponerla por obra, significa obedecerla. ¿Y cuál es la razón última de lo importante de guardar la palabra? A renglón seguido dice: porque el tiempo está cerca. Bueno, es tan importante guardar, poner por obra, obedecer y practicar la palabra, que Jesús expresa a través de una parábola que se llama la parábola de los cimientos. Esta parábola es la que aparece en el Evangelio según Mateo capítulo 7,
y el versículo 24, cuando el Señor Jesús dice: y cualquiera que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí luego dice: cuando caigan las lluvias, cuando soplen los vientos y cuando se crezcan los ríos, esa casa permanecerá firme sobre la roca. Bueno, esto nos da a nosotros pie para pensar que el hecho de estar, digamos, aislados de la sociedad y estar reunidos nuevamente en la casa, compartiendo con la familia la vida cotidiana como originalmente debe ser. Y en esta época de cuarentena por la cual nosotros en la actualidad estamos pasando, esto no es nuevo, esto ya se venía practicando desde la antigüedad. Y vamos a compartirles algunos ejemplos que la historia nos ha enseñado acerca de familias que estuvieron aislados del resto del mundo, y de esas familias alguna lección importante podemos aprender. Una de ellas es la familia de Noé. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Bueno, respecto a la familia de Noé, creo que Rosalba tiene algún aporte que hacernos. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de esta familia. Me gusta mucho aprender de lo que Noé hizo. Mi esposo colocaba el ejemplo de las dos parábolas, y es de la parábola que está allí de los dos cimientos, y habla que el que obedece es sabio y el que no obedece es necio. Dice que el que obedece hace lo que Dios dice, el que no obedece pues lleva las consecuencias de la ruina que cae. Pero me llama la atención de la historia de la familia de Noé. Dice en Génesis capítulo 7, el verso 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y le da unas instrucciones tan precisas. Le dice cómo la debe de hacer, le da medidas, le dice cómo debe calafatear el arca. Y dice el versículo 5 de este mismo capítulo, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué lindo, un hombre que obedeció. De pronto hemos visto muchas películas acerca de este relato bíblico. Hemos visto de pronto la recreación de cómo se burlaban de él, de su familia. Pero este hombre obedeció a Dios en todo. Y dice que entró al arca con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Se encerró allí, hizo todo conforme a Dios le había mandado. Yo creo que no fue fácil estar en un arca de madera, estar en medio de unas aguas turbulentas. Yo creo que en medio de tanta obligación, con tantos animales para cuidarlos, yo creo que no fue fácil, pero lo importante es que Noé obedeció.
Y lo que más me gusta es que su familia lo siguió, su familia obedeció con él. Me habla que su esposa le acompañó, sus hijos estuvieron allí y sus esposas, las nueras de él, todos estuvieron ahí. No estuvo solo, estuvo rodeado con su familia. Obedeció el precepto de Dios y fue librada toda su casa. Qué bueno, mi hermano, esta enseñanza de Noé, de cómo el Señor obra. No es fácil. Y él esperó, dice que abría la ventanita, envió la palomita y nada. Pero esperó con paciencia porque él sabía que el que le había hablado es fiel. Y obedeció por encima de tantas cosas, de pronto de incertidumbre. Y dice que cuando salió del arca hizo pacto, hizo un altar, le dio gracias a Dios y disfrutó de la bendición de Dios. Pero quiero hablarte de otra familia. Y esa familia la encuentro en el libro del Génesis, en el capítulo 19. Otra familia que también de pronto tuvo una situación algo parecida, porque era un juicio de Dios también, y es la familia de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de pronto Lot es un caso diferente. La Biblia me dice que Lot estaba sentado al atardecer en las puertas de Sodoma y vio que vinieron dos hombres, dos ángeles enviados por Dios. Usted sabe que Abraham era amigo de Dios y la intervención de Abraham no se hizo esperar. Dios manda por su sobrino Lot. Y dice la Biblia que le hablaron a Lot y le dijeron: mira, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, sal de aquí, corre, escapa por tu vida. Y me llama la atención la actitud de Lot. Lot obró muy diferente. Lot se detuvo, dice la Biblia. Lot fue y le habló a sus yernos y sus yernos dijo: usted está loco, ¿usted de qué nos está hablando? Esto me da a entender a mí que Lot nunca compartió quién era Dios, nunca compartió de la palabra de Dios con los esposos, con los futuros yernos, los que iban a ser los esposos de sus hijas. Y era como si desconociendo: usted está loco, usted nunca nos ha hablado de esto, ahorita que nos viene a decir, Lot. ¿Cómo así que escapemos, que nos vamos con usted? La Biblia me dice que lo volvió a la casa y los ángeles le daban prisa a Lot. Y él estaba detenido, nada que salía. Su esposa no aparece sino cuando ya los ángeles, al ver que Lot no iba a salir, había hombres malos venían a la puerta acosando. Ay, me da tanto dolor la actitud de este hombre como padre de Lot. Dice que los hombres de Sodoma, todos sabemos sus costumbres tan vergonzosas, tan horribles que tenían. Le iban a tumbar la puerta diciéndole que sacara a los ángeles para conocerlos. Y sabemos que en la Biblia la palabra conocerlos es para tener relaciones horribles con ellos, para dañarles. Pero Lot toma una actitud tan terrible y dice: no, vea, aquí les voy a sacar a mis hijas, hagan con ellas los que quieran, aquí están mis hijas, tengan con mis hijas, hagan con ellas. Y los ángeles tienen que intervenir de nuevo y colocan ceguera. Terrible la situación de esta familia, una familia que no obedece, una familia como sin principios, sin valores. Al ver los ángeles que no salían, lo tuvieron, dice la Biblia muy clarito, que los agarraron de la mano, cogieron la mano de la esposa, cogieron la mano de Lot, cogieron de la mano a sus hijas y los sacaron arrastrados, tuvieron que salga, corra. Y todavía en el camino, si usted lee con atención la historia, lo va discutiendo con los ángeles, les va diciendo: no, pero es que por acá no, para el monte no, yo no quiero ir al monte, yo no quiero subir al monte. Vea, allá hay una ciudad, se llama Zoar, déjenme ir para allá. Y todavía Dios, con su infinita misericordia, le concede ir a esa ciudad. Todo como peleando con Dios, así: no, yo no quiero esto, Señor, yo quiero es así, así como a mí me parece. Y dice la Biblia que llegaron allá a Zoar, y qué fin tan trágico para esta familia. La mujer de él miró atrás, su corazón estaba allá en Sodoma, una mujer que prefirió más, pudo más los deseos de su carne que oír el mandato de Dios. Dice que lo llevó y se emborrachó, lo que sus hijas hicieron. Fue un fin muy trágico, una familia
que tenía la oportunidad de salvarse, que podía haber gozado de la bendición de Dios. Entonces aquí queda demostrado muy clarito lo que mi esposo estaba diciendo acerca del que obedece y el que no obedece. Estamos en unos tiempos tan difíciles, mis hermanos. Yo no sé usted con cuántos estarán reunidos en casa y aún estarán acompañándole hijos que aunque conocen la palabra, nunca obedecen. Estamos en un momento definitivo en la historia. Yo creo que no hay señal más clara que lo que estamos viviendo en estos tiempos, que Cristo viene, Jesús va a recoger su iglesia y que necesitamos una familia que está obedeciendo la palabra, una familia temerosa de Dios, una familia que puede entrar en el arca, y el arca en este tiempo es el evangelio, la palabra, la salvación, los preceptos de Dios, un corazón lleno de la presencia de Dios. Necesitamos familias que se escondan en la mano del Señor, unas familias que obedecen. Qué tristeza cuando encontramos todavía familias como los. No, eso que va a pasar. Mire, en las noticias estamos viendo cómo hay alguna gente, no, es que tengo que estar, es que me parece que eso es muy drástico y muy triste. Entonces, mis hermanos, miremos la comparación de los dos familias. Qué bueno que mis queridos hijos de hermanos o familiares de hermanos que no han obedecido todavía la palabra. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de entrar en el arca, es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de obedecer, como está hablando mi esposo. El que obedece le va bien. Así que, mis hermanos, esta es mi invitación. Continúa mi esposo. Otro ejemplo de circunstancias en tiempos difíciles fue el juicio con las 10 plagas de Dios sobre Egipto, terminando con la muerte de los primogénitos entre los egipcios y con la posterior liberación del pueblo de Israel. En esos momentos Dios llamó a Moisés para que él se constituyera en el intercesor ante el faraón para que diera la orden de liberación del pueblo de Dios, que ya era suficiente. Habían sido más de 400 años que ellos estaban allí bajo servidumbre. No se les había dado esa posibilidad de ellos servir y adorar al Dios de ellos, y nunca pudieron, por más que clamaron y gimieron, que el corazón de Faraón se quebrantara. Entonces tuvo Dios mismo que intervenir. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros, los seres humanos, no estamos en capacidad muchas veces de resolver situaciones difíciles, como por ejemplo la que estamos atravesando por estos tiempos y las que históricamente se han comprobado, por las cuales la humanidad ha tenido que ser azotada. Entonces, necesariamente Dios es el que tiene que intervenir, porque cuando nosotros le permitimos a Dios que Él obre, allí empieza la solución. Dice la palabra del Señor aquí en Éxodo, relacionado pues con la historia de el fin del cautiverio de Israel en Egipto y el llamamiento de Dios a Moisés. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo
y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La historia se vuelve a repetir, pero con otras connotaciones. No se nos deja salir libremente de nuestras casas. Y creo yo que al pasar por esta circunstancia, esto pues nos enseña varias cosas. Hay lecciones que nosotros podemos aprender. La primera lección, que nosotros sabemos que ese Dios que nosotros tradicionalmente le rendíamos culto allá en el templo, en una escuela dominical, un domingo como hoy, también está presente en cada hogar. De tal manera que nosotros, todos, la familia, podemos llamar la presencia de Dios a nuestras vidas. Y es una manera de pronto muy distinta a la tradicional. ¿Quién no va a sentir un poquito de incomodidad de guardarse por no sé cuánto tiempo en su casa sin salir, las consabidas preocupaciones, la economía, el trabajo, el pago de las deudas, el pago de las diferentes obligaciones? Y eso posiblemente nos lleva a manejar grande estrés y mucha preocupación. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, nosotros sabemos que cuando clamamos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre proveerá. Amén. Dios siempre estará presente. Dios no deja caer ninguna de sus promesas. La palabra del Señor dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias y temores. Estemos confiados que esta prueba no nos hará decaer, no nos hará desmayar. Antes, por el contrario, en medio de la prueba, el espíritu se fortalece. En medio del desierto, del dolor, de la crisis y, ¿por qué no?, de la enfermedad, es cuando Dios se glorifica y Dios permite que sea fortalecido nuestro carácter. También hay otra lección muy importante para aprender aquí, y es que los impíos caen, y ya sabemos de
la gran cantidad de muertos, pero esto no es un juicio para la iglesia, esto no es un juicio para los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos vacunados, los hijos de Dios contamos con la gracia del Señor, estamos blindados contra todo mal. Recordemos las promesas del Señor en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. ¿De qué? De la plaga. Dice que ni la plaga tocará tu morada, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Y en cierta forma, así como Israel celebró la Pascua, cuando ellos le ofrecieron en sacrificio un cordero, y de la sangre de ese cordero untaron los dinteles de sus casas, cuando el heridor, el ángel de la muerte, pasaba, la sangre era el cerco de protección contra la muerte. La muerte no era para Israel, la muerte era para Egipto. Esto que está pasando no es para nosotros. En cierta manera, es para que el mundo comprenda la necesidad de humillarse y volver su rostro a Dios. Pero también nos debe servir a nosotros, la iglesia, como lección, que nosotros, como leíamos anteriormente, bienaventurados los que guardan las palabras escritas en este libro. ¿Y cuál era la razón? Porque el tiempo está cerca. Esto nos debe llevar a nosotros a tomar conciencia de la necesidad de buscar mucho mejor la presencia de Dios, sensibilizarnos sobre la necesidad de orar más, sensibilizarnos sobre la necesidad de depender más de Dios, solicitarle al Señor que nos llene con el poder de su Espíritu Santo. Yo escuchaba a alguien diciendo que en estos días de confinamiento, de aislamiento en casa, Dios también permitirá que nosotros nos hastiemos de la televisión y también de los medios de comunicación y de depender tanto de las redes sociales, para que nosotros anhelemos, como dice en el Salmo 84, estar en la casa de Dios. ¿Cómo irá de ser la vuelta nuestra cuando se reanuden los cultos, cuando la situación se normalice? Poder estar todos juntos en la presencia del Señor, entregándolo todo, adorándolo al Señor en espíritu y en verdad, como si fuera la última vez que lo hacemos. Aprender de las dificultades, las lecciones que necesitamos, es importante para que nosotros nos volvamos cada vez más sensibles a la presencia de Dios. Hermanos, en estos momentos tan difíciles que nosotros estamos atravesando, es importante que nosotros nos desprendamos de todas aquellas cosas que se han constituido en un impedimento
para consagrar nuestras vidas al Señor. Mire, el comercio cerrado, las empresas dejaron de elaborar, hay crisis económica mundial, las bolsas de valores están en un sube y baje, el petróleo ha alcanzado los límites quizá más bajos de la historia, la moneda extranjera también ha subido exorbitadamente y hay confusión en la gente. Ya el dinero no es la solución, ya no es estar acompañado y rodeado de amigos, ya no es la solución ni siquiera la política. En estos días nadie habla de política, ya no es la solución incluso el deporte, porque hasta los estadios y todos los escenarios deportivos, como también los teatros y todo lugar donde normalmente se hacen eventos masivos, están totalmente cerrados y todos estamos confinados y aislados en nuestras propias casas. Esto me da pie para pensar lo importante que es estar todos reunidos como originalmente Dios nos colocó. Un hogar donde se le dé importancia sobre todas las demás cosas a la presencia de Dios. Aquí coge o adquiere mucho más valor las palabras dichas por el Maestro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, en estos momentos de reflexión, aprovechemos la oportunidad para compartir, para interactuar con nuestros hijos, con nuestras familias, que los esposos sean más tolerables, que la convivencia familiar sea mejor, rescatemos esos valores que se habían perdido, volvamos otra vez al diálogo, a estar juntos, a comer juntos, a dialogar juntos y a buscar intereses comunes. Y eso sí, hermanos, les estamos solicitando a todos ustedes su colaboración, recordándoles que la iglesia, su iglesia, tiene compromisos económicos que cumplir. Cuando usted se pueda acercar al templo, traiga su ofrenda, sus votos, sus primicias y también sus diezmos, para que con esto la iglesia del Señor siga cumpliendo con la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y que podamos nosotros de todas las maneras poder suplir las necesidades de la obra del Señor. Y usted es un factor muy importante. Muchas gracias por su atención y gracias, hermanos y amigos que nos están viendo por este medio, por su atención. Ahora vamos a cantar, ya para dar por finalizada esta escuela dominical, una canción para la gloria del Señor. Y yo le voy a pedir el favor a todos los que estamos aquí presentes, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Cantemos el coro: hoy el sol no está brillando y veo nubes al venir. Al venir, y sé que pronto viene la tormenta, pero he hallado un lugar donde encontrar seguridad en la palma de tu mano.
allá en la cruz. Yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor me hace ayudar. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor, yo dependo que tu amor me ha de ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, para decirles, estén pendientes de la próxima transmisión en directo. Esta será, si Dios lo permite, el próximo martes a partir de las 7 de la noche. No nos fallen, queremos contar con su compañía. Vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios, y vamos a orar por la iglesia de San Luis. Vamos a tomar nuestras manos aquí, y allá a los que están en casa también les pedimos el favor, tómense de sus manos y vamos a hacer un clamor pidiendo que nuestra fe no falte y que el Señor despeje los caminos y provea los medios, los recursos para que cada familia tenga de qué sustentarse, que no falte el trabajo, que no falte el pan de cada día y que todos tengan salud, así como prospera su alma. Oremos al Señor. Padre nuestro, en tus manos colocamos a cada hermano, cada familia, padre de familia, cada hijo, que tú, Señor, cada familia, que seas tú, que no vaya todo, pueda cumplir con el sustento que tú oras, ayuda, Padre Santo, necesaria para cada familia. Tus palabras en esta mañana traen bendición a cada hermano y amigo y simpatizante que nos han escuchado. Gracias, Padre, porque tú cada familia de la iglesia sea confiada que tú, Señor, obrarás con tu favor. Bendiga tu iglesia, cada día Señor. más. Guárdanos, Señor, a cada hermano. Glorioso Jesús. Oh, gracias, Dios mío. Damos, Bendito Dios, Señor, gracias, Señor. Dios, Gloria a Dios, mi Salvador. En el nombre de en Jesús. tu nombre, Jesús. Amén y En tu amén. nombre, Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. El Señor les bendiga. Los amamos, hermanos, los amamos y los extrañamos.